En inglés nos habla. En inglés nos habla el ordenador. Cuando queráis os podéis ir uniendo y si queréis podéis ir activando la cámara si así lo deseáis. Hola Vicky. No se te escucha porque tienes el audio. Hola. Ahora, Soy que un poco decíamos antigua. que, claro, somos muy poquitas por muchos factores. Yo creo que no hemos tenido suficiente tiempo como para difundir como nos hubiera gustado, por un lado, y por otro lado es que la multitud de actividades que hay en este diciembre es bárbaro, entonces somos conscientes. Pero pues igual le damos la vuelta a este número pequeño de participantes y nos lo tomamos como que podemos estar en familia y bueno, pues crear otro tipo de espacios. No vamos a necesitar hacer salas ni grupos pequeños, porque ya somos un grupo pequeño, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a darle la vuelta. Vale. Nos dice, no conocemos el nombre de la participante, entiendo que es Oskia, pero nos dice que no va a poder, Oskia, eso es, que no va a poder utilizar la cámara. Bueno, pues te imaginamos en vez de verte. Y bueno, si queréis nos presentamos. Aleida, mi compañera, ahora se unirá. Si queréis hacemos una ronda de presentaciones y sin más nos contáis por qué os ha apetecido dedicar esta tarde a conectaros, a recordar viejos tiempos y a conectaros online a un curso. Podéis empezar quien quiera. Vale, bueno, pues empiezo yo misma. Yo me llamo Anne, soy profesora de Iturrama, del Instituto de Iturrama, con Oskia. Entonces, bueno, estamos en el proyecto de Iturrama Solidaria, Oskia es una de las que no lleva ese proyecto, yo estoy con ella y bueno, me escribió para plantearme un proyecto para hacer con unos alumnos de tercero de la ESO y me parecía que esto que nos ibais a contar hoy nos vendría muy bien, ¿no? para aplicarlo. Y sé que habéis estado también, no sé si vosotras o bueno, en el instituto, Sí. un taller y yo no he podido estar, con lo cual, bueno, pues intento reengancharme aquí y aprender lo que tengáis para contarnos. Gracias, Anne. Pues gracias. Pues yo me llamo Vicky. Pertenezco al grupo de trabajadoras de hogar de Sorracismo en Nafarroa y nada, me apunto aquí porque siempre viene bien a aprender de talleres y de cursos de sorracismo, antirracismo, siempre se saca algo bueno y se aprende. Y como no tenía nada más que hacer, he dicho, pues me voy a conectar. Gracias, qué ricasco. Kaixo, bueno, no sé, a mí no creo que me veáis, soy Oskia. Es que si pongo la cámara un momento se me suele ir la imagen, ¿vale? Y vivo en un pueblo y la conexión es bastante mala, ¿vale? Y encima tengo aquí a un chico conmigo, entonces yo, Pues bienvenido. Bienvenido. yo estaré más bien de oyente, ¿vale? Porque si pongo el micro le vais a escuchar más a él que a mí, ¿vale? Entonces todo lo que pueda absorber oyéndoos, pues encantada, ¿vale? Vale, muy bien. Pues gracias y bienvenidas. Sí, bueno, pues yo me presento. Sí, estuvimos la semana antepasada y la semana pasada dando ahí en Iturrama unos talleres sobre discriminación, antirracismo, ¿no? Para profesores y profesoras, pues enfocado a una explicación de algunas partes teóricas y sobre todo enfocado a la prevención del racismo en las aulas. Ese fue el enfoque. Y con los chicos y chicas de tercer año, en 6 grupos, también pues hicimos algunos ejercicios interesantes para que identificaran los elementos de la racialización. Yo soy Aleida Gaspar y bueno, colaboro aquí con Sorracismo. Soy mexicana. Y yo soy Beatriz Villaizán. Es bueno esto de reapropiarse de los apellidos, ¿no?
Y eso, yo también soy de Sorracismo Navarra, de hace muchos años. Sí. Bueno, pues queríamos presentar un poco también qué es Sorracismo, por recordar y dónde se encuadra también esta sesión, ¿no? Esta sesión se encuadra dentro de los 30 años de la celebración de los 30 años de historia que tiene Sorracismo en Navarra. A pesar de que está en otros sitios del Estado, la forma de funcionar de los distintos SOSes es autónoma, ¿no? En concreto en Navarra es lo más asamblearia que podemos. Así que Sorracismo ha cambiado mucho a lo largo de estos 30 años porque ha sido lo que ha querido que fueran los miembros de las distintas asambleas que han conformado pues, Sorracismo a lo largo de estos años. ¿Cuál es el origen? Bueno, hay muchos orígenes, pero hay muchos factores que hacen que un grupo de gente se empiece a reunir y decida, ¿no?, conformarse como un colectivo antirracista, ¿no? Pero uno de ellos fundamental de por qué en varios puntos del Estado se decide fundar asociaciones antirracistas en el año 92 es porque se produce en ese año el primer crimen, la primera agresión con muerte violenta de una persona racializada por el hecho de serlo, reconocido como el primer crimen racista del Estado español, ¿no? Que fue Lucrecia, que era una mujer de origen dominicano, que fue asesinada por miembros de grupos de extrema derecha, algunos de los cuales eran pues miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en activo. Esto impactó en una sociedad que ya venía impactada por varios hechos, ¿no? En concreto, uno fundamental es la institucionalización del racismo en forma de ley de extranjería en el año 85. Esto había pasado pues 7 años antes, ¿no? Que es uno de los requisitos que el Estado tenía que cumplir para formar parte de esa Unión Europea, que luego fue Unión Europea, en aquellos momentos era Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, para formar parte de este futuro espacio de libre circulación, en lo que se iba a convertir la Unión Europea y el espacio Schengen, pues para cumplir, para cumplir uno de los requisitos era que se convirtiese el Estado español en frontera sur de esta Unión Europea y pusiera en funcionamiento pues, una serie de políticas migratorias, ¿no?, dentro de las cuales se encuadraban las distintas leyes de extranjería que son las que tienen los diferentes Estados miembros de esta Unión Europea, ¿no? En concreto, el Estado español vinculó el derecho a residir y a trabajar de manera regular a varios factores, o a haber permanecido durante un tiempo continuado en el Estado, encontrar un trabajo en unas condiciones específicas y mantenerlo a lo largo del tiempo, o tener una relación familiar demostrable con una persona de nacionalidad europea o con un permiso de residencia ya de larga duración. En un principio esa primera ley incumplía casi todo y de hecho prohibía incluso el asociacionismo y la sindicalización de las personas extranjeras. Pero lo más grave de aquel entonces es que todas las personas extranjeras que estaban viviendo en el Estado español pasan a convertirse en no ciudadanos, pasan a estar en situación administrativa irregular. Esto pues es un cambio estructural profundo para la clase trabajadora, que ya no tiene acceso de manera regular al mercado, pero impacta profundamente en la sociedad porque genera categorías de ciudadanía, ¿no? Entonces, las personas que trabajaban en defensa de derechos laborales, pues sobre todo estas, pero muchas otras, las personas también que trabajaban por la defensa de derechos humanos, en el mundo del internacionalismo, pues empiezan a reunir en contra de esta ley y acaba derivando de esas reuniones, pues acaba derivando en la fundación de Sorracismo Nafarroa. Así que pues ese es el origen, ¿no? Historias parecidas contarán otras personas en otros lugares ¿no? en otros puntos del mapa del Estado.
Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? A lo largo de estos 30 años hemos tenido 3 líneas de trabajo fijas, cambiante la forma en la que lo hemos llevado a cabo, cambiantes las personas que lo han llevado a cabo, pero 3 líneas fundamentales que fueron siempre la sensibilización, la denuncia y el trabajo en red. La sensibilización siempre, desde los inicios, en forma de explicar cómo entendíamos el racismo, cómo entendíamos que operaba el racismo, qué consecuencias tenía el racismo para la población migrada y racializada, en forma de actividades de todo tipo, no solo de formación. En un primer momento entrábamos a coles, ni siquiera entrábamos, teníamos un espacio por el que pasaban los coles y los institutos, muchos institutos de Navarra, eran los salones interculturales. Ahora mismo nos echaríamos las manos a la cabeza solo por la palabra intercultural, porque es como, claro, esto está superado y ya hablamos de antirracismo, ¿no? Pero en aquellos entonces era así. También celebrábamos el Día contra la Discriminación Racial y Xenófoba, que era el 21 de marzo, y en torno a ese día hacíamos una semana antirracista. Esto se ha mantenido, ¿no? La denuncia se ha mantenido en forma de oficina de información y denuncias, que de hecho tiene sede, o sea, es una oficina física, siempre lo fue, pero no solo se alimentaba de las denuncias que recibía de actos discriminatorios, sino que, porque esto luego lo hablaremos, sino que era como ha intentado durante todos estos años ser como poner antenas en todos los sitios a los que vamos, ¿no? Que es como el objetivo principal de esos racismos, que se incorpore la perspectiva antirracista en todos los espacios sociales y políticos, ¿no? Entonces, no es solo que vengan a contarte qué es lo que pasa, sino que tú tengas atención a qué discriminaciones se están dando en la sociedad, a nivel social, a nivel político, a nivel institucional y a todos los niveles, y que además tus compañeras y las que no son tus compañeras también tengan pues una antena antirracista allá donde realizan su labor o actividad, ¿no? Y llegamos a la última pata, que es la más importante, que es el trabajo en red, ¿no? La defensa de los derechos fundamentales, desde luego, no compete a una sola entidad. El racismo no opera solo, el racismo se da a la mano del resto de discriminaciones. No se puede entender el racismo sin hablar de capitalismo, pero esto lo vamos a hablar más tarde, sin hablar de la defensa del derecho a la sanidad, a un trabajo digno, a un techo. Entonces, obviamente, nos tenemos, y en esto creemos profundamente, que generar tejido de redes de apoyo y de resistencia, pues, para hacer frente a algo que entendemos que es estructural, por lo tanto, pues no tiene ningún sentido caminar solas, que nunca lo tiene. Sí, y bueno, nosotras basamos este taller sobre, bueno, bulos, fake news, ¿no? Que es lo mismo, o noticias falsas, que sí es una contradicción, porque la noticia en sí mismo contendría un principio de veracidad. Entonces, pero bueno, hace un año, más o menos un año y tantos, la SOS Federación publicó este informe que les presentamos aquí, que se titula Del Maine a las redes sociales, una investigación, acción participativa sobre informaciones y desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su impacto en las comunidades migrantes y racializadas. Y bueno, fue una investigación muy amplia. Se analizaron cerca de 200 noticias y se entrevistó a cerca de 90 personas sobre el tema de la desinformación y los discursos de odio en los medios de comunicación. De ahí, bueno, sale información interesantísima, y el título de esta publicación, Del Maine a las redes sociales, podemos poner la primera diapositiva. Se debe al acorazado Maine. Esta es una historia que la voy a contar de manera muy breve, porque es una historia interesante, pero no vamos a entrar en ese. Igual nos decís si veis bien la presentación. ¿Sí se ve? ¿Estáis viendo bien? ¿O la veis en forma de presentación al menos? ¿Y si la pones completa, se ve? Sí, porque ellas están viendo, yo creo que...
ahí está, Sí. está en pantalla completa. Mm. Bueno, pues este barco, ¿no? Se llamó el acorazado Maine y explota una noche del 15 de junio, una madrugada del 15 de junio de 1898, cerca de las costas cubanas, cubana pues, y se acusa al gobierno español, o sea, es un barco estadounidense que pues entra, ¿no? O sea, ya estaba, no entra propiamente a la guerra o a las trifulcas que había entre los independentistas cubanos para conseguir su independencia y los españoles, ¿no? Pero se disfraza, se camufla, digamos, ¿no? La explosión que tuvo este acorazado Maine, que era de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos aprovecha la explosión de este barco para acusar a los españoles, ¿no? Y poder así meterse y aprovechar la situación. Entonces, ¿qué tiene que ver esta explosión con los medios de comunicación? Pues que es aquí donde aparece, donde se presenta así de forma muy, muy profundamente grotesca, digamos, la simulación, la tendencia, la falsedad, la mentira de los medios de comunicación. Son dos periodistas especialmente, Hertz, ¿no? Y Pulitzer, en dos periódicos estadounidenses, que inventan noticias, ¿no? Eso se conoce como las primeras fake news internacionales, donde acusan a Estados Unidos acusan a España de haber provocado o de ser parte de esta explosión. Entonces, el World, por ejemplo, publicaba, no está claro si la explosión se produjo dentro o debajo del Maine. Al día siguiente, otro periódico decía, destrucción del Maine provocada por el enemigo. Entonces, ahí lo que se conoce ahora como opinión pública, pues se pone, por supuesto, en contra del gobierno español. Y nace aquí la expresión de prensa amarilla. ¿Por qué? Porque estos periódicos el papel era amarillo, ¿no? Entonces ahí nace la famosa prensa amarillista o prensa amarilla. Por eso se llama así este libro y pues podemos entrar en materia. Nos gustaría compartirles un video un videíto dura 10 minutos sobre bulos, sobre discurso de odio sobre todo. Nos gustaría que lo vieran y que hiciéramos después una reflexión crítica de este tema. No se oye. No se escucha. No se oye, por lo menos yo no lo puedo oír. ¿Sabes qué? Va a ser un problema. Porque, vea, Sí. efectivamente. Es que es compartir El pantalla. Zoom, no, es claro, es que el Zoom no deja que se escuche el video. Entonces, claro, no estabais escuchando. Exacto. Vale. Entonces, está en YouTube, lo podemos empezar a ver al mismo tiempo, ¿no? Sí, Vale. sí. O sea, Si compartes El enlace. ¿vale? enlace, bueno, el nombre del video, Damos ¿no? un segundo. sí, el nombre del video lo escribís y lo buscamos. Exacto.
Sí, ya me acordé que ese es en videos, ¿no? Ese es un problema. Claro, es que es compartir. No. ¿Cómo se llama? Un segundo, ¿eh? A ver, espera. Perdonad, ¿eh? Nos dais Sí, un se nos- segundo. Perdón. No tenemos audio. Perdón. Ya. Ahora sí. Pusimos el link en el chat, entonces podemos empezarlo a ver en el mismo momento, más o menos para terminar iguales. Dura 10 minutos y está bien. Si a alguien no le va o lo que sea, que nos diga, ¿vale?
El vídeo. No sé si... Activar el vídeo. Sí. No. Ahí. Ya. No. 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 Ahora no quiere. No nos veis, ¿verdad? Ahora sí. Ya. Es que está... Ok. No sé si habéis acabado con el vídeo. Sí. Todas sí. Ha sido una ventana al pasado en muchos aspectos, porque, bueno, no solo a mí en concreto, es porque he visto a Marlaska de juez hablando de delitos de odio y ha sido, qué interesante. Actual ministro de Interior. Os lanzamos varias preguntas por comentar un poco el vídeo, Sí. porque también queremos, os ofrecemos un vídeo oficial sobre lo que se consideraban los delitos de odio hace unos años. Esto ha derivado en todo un cambio legislativo que introduce ¿no? en el Código Penal, tipifica qué son delitos de odio, amplía de hecho lo que había hasta entonces, causas de discriminación, las amplía, ¿no? Es verdad que se generaron fiscalías de odio. En Navarra existe la fiscal, hay una fiscalía delegada de delitos de odio, aunque la cabeza es estatal, ¿no? Y bueno, os lanzamos una pregunta hablando de racismo y de xenofobia. Podríamos hablar de cualquier otra discriminación, pero por centrarnos en el antirracismo, ¿hay un reconocimiento de lo que es el racismo? ¿Creéis? ¿Suficiente como para armar todo un discurso contra los discursos de odio? Y si queréis abrir micrófonos, encantadas, porque quiero decir que como estamos 5, pues aprovechemos, tengamos un diálogo virtual, porque este vídeo da para mucho. A ver, yo no he entendido. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo no he entendido tu pregunta, Bea. Todo gira en torno al concepto de que existen las discriminaciones, existe un discurso de odio que es como la base fundamental que luego con la que se alimenta que haya agresiones que incluso que acaben en delito, ¿no? Porque un delito de odio tiene que haber un componente delictivo, si no, ¿no? O sea, todos los incidentes racistas no estamos hablando de ellos, solo de los delitos de odio. Entonces, viendo que han pasado unos años respecto a este vídeo, y que este vídeo es el vídeo oficial de lo que se supone que son los delitos de odio, porque hablan desde las instituciones, habla policía, habla judicatura, habla un juez, que es Marlaska, y habla fiscalía. Y luego hablan movimientos colectivos como muy reconocidos, que son Movimiento contra la Intolerancia y Fundación Secretaria Gitana, ¿no? Que son como colectivos sociales, pero reconocidos por la institución, ¿no? Entonces, este vídeo oficial sobre los delitos de odio que trae el discurso oficial, nos podría dar que pensar que, bueno, que hay una administración y que hay una institución competente, preocupada por eliminar el racismo y el resto de discriminaciones y operando, ¿no? Poniendo en marcha toda una serie de medidas para, ¿no?, acabar con el discurso de odio. Y la pregunta es, ¿hay un reconocimiento del racismo? No. A mí me ha parecido que el vídeo es obsoleto. Ya cuando ha salido el Marlaska me ha dado como para atrás, ¿no? Porque ya lo último ha sido lo de Melilla. Entonces, ¿qué estás contando? ¿No? Y ahí mismo. Es bueno tirar de hemeroteca es bueno tirar de hemeroteca para ver esto. No. Hemos mejorado en algo, quiero decir, si le tocase a la institución hacer un vídeo ahora oficial de lo que es el discurso de odio y los delitos de odio, ¿diríamos algo diferente? ¿Diría la institución algo diferente? Pues yo personalmente creo que no. Creo que estamos, bueno, no sé si deciros peor, pero vamos, que si quieren hacer un vídeo de este estilo sí que lo pueden hacer porque queda muy bien. Pero creo que no es la realidad.
Ya, y si pensamos que en realidad no habría un discurso distinto porque no hay una realidad distinta, no hay un enfrentamiento real, ¿no? A acabar con el racismo y con los delitos de odio de carácter racial. Por eso son tan interesantes y realmente no hacen, las investigaciones que hacen las dejan hasta un espacio medio teórico, ¿no? Cero metodológico, y no entran realmente. Por eso nos interesaba mucho comparar, ¿no?, este discurso con este video y con esta investigación, donde ya incluye, por ejemplo, la importancia de las redes sociales. Por eso dice del Maine, 1898, se han pasado 130 años, ¿no?, para encontrarnos una realidad distinta con las redes sociales, donde la información a través, por ejemplo, de los bulos, ¿no? Si entendemos los bulos como una noticia falsa, ya decía yo de esta contradicción de noticia falsa, ¿no? Pero bueno, de esta información falsa, podríamos decir, propagada con algún fin, y es un término que se puede equiparar con el rumor, ¿no? También, pero que tiene una connotación aún más directamente destructiva, porque tiene una intencionalidad, ¿no? El bulo. Podemos ver el PowerPoint, vea, por favor. Sí, a mí me gustaría saber, en caso ahora, ¿no? Supuestamente hay un marco legal que ampara, bueno, que trata al delito de odio, pero luego, ¿cómo es su aplicación como tal? Porque, vale, desconozco y me parece muy interesante, ¿no?, que se trate también los bulos, sobre todo los bulos que tengan que ver con xenofobia y racismo, desde un discurso de odio. Eso yo creo que es importante remarcar, y hasta ahora mi hijo muchas veces he trabajado bulos y no se me había ocurrido trabajar con ese enfoque, ¿no?, de que es un discurso de odio. Entonces, partiendo del discurso de odio, vale, luego esos delitos de odio realmente es operativo a nivel judicial. Hay como tres cosas como tres críticas profundas a cómo la institución y a cómo la administración ha tratado y trata a día de hoy todo el tema de las discriminaciones estructurales centradas en racismo, todo el tema del racismo y la xenofobia, y es omitir absolutamente el papel que tiene la propia institución en la generación, por acción o por omisión, la generación continua de discurso de odio hacia una parte de la población, y cómo esto le sirve a la propia administración como herramienta para definir y redefinir el sujeto de derechos sociales, de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos culturales. O sea, permanentemente se está definiendo desde este poder político, ¿no?, desde las instituciones, desde la administración, todo este aparataje, se está todo el rato eligiendo quién merece qué derecho, quién merece un recorte de derecho y quién merece estar sin derechos, continuamente. Y eso se sustenta en base al racismo, ¿no?, a crear un colectivo que va a ser, bueno, minorizado, narrativas, despreciado, ¿no?, o directamente odiado, que es de lo que se trata con lo del discurso del odio, ¿no? Entonces, este vídeo para nosotras es como, hay que verlo, hay que hacer el ejercicio de verlo, pero sí que hay que hacer ¿no? Queríamos también, por eso, ponerlo para que veáis qué dice la institución de manera oficial, que lleva diciendo durante todos estos años, y cómo es que luego es imposible aterrizarlo en una estructura que realmente lo que está haciendo es mantener el racismo, ¿no? Por ejemplo, en leyes, ¿no?, como la de extranjería, pero bueno, en muchos otros ámbitos, ¿no?, para no entrar, no tampoco queremos, ¿no?, entrar en ello, pero, o sea, entrar en ello, ocupar toda la sesión hablando de esto, pero sí que estos tres puntos fundamentales que son los que desmontan un poco este vídeo es la falta de definición de lo que se supone que es el racismo, la homofobia, la transfobia, o sea, qué se supone que son las discriminaciones, a quién definen como victimario y cómo reparan, porque no es solo el reconocimiento a la víctima, sino cómo reparan esto, o sea, cómo es que lo previenen, cómo es que lo... Y
que falta más absoluta de implicación de parte de las administraciones, de decir cómo la administración genera, ¿no? En definitiva, ¿cómo voy a ir a denunciar que alguien me ha hecho algo a casa de alguien? ¿Cómo va esa persona a ser lo suficientemente ¿no? objetiva como para reconocer que esto que pasa porque hay una estructura que lo sostiene, ¿no? Por eso es tan tremendamente importante exigir el papel que tiene la sociedad civil de organizarse y ser el ancla tierra de las administraciones y recordarle lo que es el racismo y cómo se debe luchar contra él, ¿no? Y por eso la gran contradicción de que sea el propio Estado quien defina qué es y quien defina cómo se va a luchar contra el racismo, ¿no? Por lo menos la visión desde el antirracismo es esta. Sí, y bueno, también de esta investigación y de otros estudios teóricos, se desprende que los estereotipos, los prejuicios, los rumores acerca de las personas migrantes y racializadas se sustentan con base pues, en este discurso de odio, en imágenes principalmente negativas que justifican un discurso y narrativas racistas basadas en ideas de aprovechamiento, amenaza y victimización, y que refuerzan sobre todo la idea de nosotros, ellas, o sea, se explota esta idea de la otredad, ¿no? Desde yo soy este y tú eres el otro, nosotros y los demás, y nosotros somos los superiores, ¿no? O sea, desde esta idea colonial. Entonces, hay una narrativa interesante, o sea, que explica cómo las personas, cómo se presentan ante los medios de comunicación estos discursos. La sociedad, este estudio arrojó que la sociedad española identifica a las personas migrantes y racializadas asociándolas a imágenes y estereotipos negativos y generalizadores. A través de tres narrativas, la narrativa del aprovechamiento, la narrativa de la amenaza y la narrativa de la victimización. La narrativa del aprovechamiento es esto que llevamos escuchando en los medios de comunicación, que escuchamos continuamente en los medios de comunicación, vienen a aprovecharse de nuestros servicios, de nuestros recursos, ¿no? De las ayudas sociales, de la vivienda, o sea, esta primera narrativa del vienen a aprovecharse, ¿no? A quitarnos. Hay un testimonio aquí, pues lo voy a leer, ¿no? Dado por una mujer racializada que dice, yo he escuchado que somos gente que ha venido a quitar trabajo, a quitar ayudas, como que no trabajamos, solo recibimos, que la gente migrante solamente recibimos ayuda más que toda la gente de aquí. Solamente a las casas podemos acceder gente migrante. Una mujer de Navarra, que vive en Navarra, de 40 años, de origen malawi. El otro discurso también muy presente en los medios de comunicación es la narrativa de la amenaza. La persona migrante en una visión o en una representación más bien, profundamente criminalizadora, ¿no? Asociada al peligro, a la invasión, y lo vamos a ver con los ejercicios, con un par de ejercicios que vamos a hacer de notas reales publicadas en el Diario de Navarra y en medios de comunicación leídos, ¿no? Aquí. Entonces, este relato amenazador se presenta en distintos niveles. Una amenaza para el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Una amenaza para los valores y las tradiciones, los valores culturales y las tradiciones locales, para las costumbres y para el estilo de vida, ¿no? Una amenaza para la convivencia y para la cohesión social. Entonces, se da por hecho que hay una preocupación de los medios de comunicación, ¿no? Un discurso de los medios de comunicación por la seguridad, ¿no? Como un ente así absolutamente abstracto y que no abstracto, va dirigido contra personas y grupos sociales súper concretos. Y la tercera narrativa es la narrativa de la victimización o de la inferiorización. Y esta tiene que ver directamente con una de las causas con la principal causa estructural
del racismo, que es el colonialismo, ¿no? Donde se presentan estos valores de superioridad y paternalismo sobre acerca de la situación social de las personas migrantes y racializadas. Por ejemplo, las personas migrantes son vistas y son presentadas sobre todo en los medios de comunicación, y hay una percepción social alimentada por estos medios y redes y en las redes sociales también, donde las personas migradas migrantes, ¿no? Y racializadas, me incluyo entre ellas, somos vistas como personas con poca o nula formación profesional, ¿no? Desinformadas, que no podemos realizar trabajos calificados, ¿no? No nos vemos o no, nadie nos imagina en un trabajo como gerente de un banco, como directora de políticas migratorias, o sea, no se imagina a nadie, ¿no? A personas, a una mujer negra médica como directora del Hospital Virgen del Camino, ¿no? O sea, vamos, esto es inimaginable. Se le atribuye a este sector poco bagaje cultural, un nivel evolutivo y emocional incluso más bajo, ¿no? O sea, y que lo vemos de verdad representado en muchas formas en los medios de comunicación. Y bueno, estas narrativas están además atravesadas, por supuesto, siempre van a estar atravesadas por el factor de clase, ¿no? De ricos y pobres, y el factor de género, sobre todo. Entonces, la imagen de la mujer migrante, especialmente en los medios de comunicación, incluso en la comedia, ¿no? En la televisión o en las películas, o sea, en otros medios, se presentan las mujeres migrantes a una mujer sexualizada, ¿no? La mujer migrante casamaridos, ¿no? Robamaridos, pues, una mujer migrante siempre que trabaja en los trabajos de cuidados, el trabajo doméstico, ¿no? Una mujer pasiva, una mujer que no puede tomar sus propias decisiones. Entonces, esas son las principales narrativas que se presentan en los medios de comunicación. Y el problema de esta presentación es que alimenta justamente es la percepción mayoritaria, ¿no? De las poblaciones locales frente a las poblaciones racializadas o migrantes, y promueven, por supuesto, los discursos de odio, o sea, los elevan, ¿no? Y bueno, la extrema derecha obviamente pues, es la que más aprovecha e infunde estos discursos para, pues, o sea, sabemos con qué intención, ¿no? Sí, y respecto a esto último, como salía también en el vídeo, ¿no? Como la extrema derecha, o bueno, el fantasma de la extrema derecha que asola la vieja Europa de valores democráticos, ¿no? Como si la extrema derecha fuera una cosa que salió una vez y ya no, como salió muy concreto y no va a salir con la serie. Todas somos conscientes de que la extrema derecha tiene raíces muy profundas, sostenida ideológicamente por conceptos muy arraigados dentro de todas las sociedades, porque básicamente apelan al mantenimiento de los privilegios a costa de la supresión de derechos de quienes no se considera que tienen que merecerlos, que conceptualmente es lo mismo que sostienen las administraciones y las instituciones con leyes como la de extranjería. Entonces el concepto es el mismo. Y por eso es que cuando la extrema derecha sostiene un discurso muy bestia y muy violento, surge con fuerza, aunque luego no se sostenga en el tiempo porque no tenga como capacidad militante o de votos o tal, pero en realidad esos surgimientos como de un montón de votos y estas explosiones es como que acaban diciendo lo que todo el mundo tiene en la punta de la lengua y nadie, no hay nadie que lo diga con esa valentía, con esa fuerza y con esa violencia. Pero el peligro no es tanto que haya una extrema derecha organizada, legalizada e institucionalizada, sino todas las zonas grises que genera su existencia, ¿no? Y esto nos preocupa profundamente porque fuerzas políticas que no se encuadran dentro de la derecha, que no se autodenominan de derechas, juegan a pelearse el voto
con argumentación xenófoba, ¿no? Y esto lo vemos cada día cuando no se defienden los derechos fundamentales o se omite el discurso de odio. Se está regando el camino para que aparezca y florezca el discurso. No sé si me he explicado porque Sí. estoy un poco espesa, pero no sé si se me entiende. No es tanto que exista la extrema derecha como tal lo que debe preocupar. Lo que existe es lo que condiciona su existencia y a lo que apela, ¿no? Teníamos... Sí. Bueno. Yo digo que nos vayamos un poquito aquí, ¿no? Sí. O sea, la información. Dos personas están en la sala de espera. Ah, perdón. Sí, pues. Perdonad un segundo. Un segundo, Creo que por hay... favor. Creo que eso es que... Ya está. Ok. Vale. Esquia, que te habías caído. ¿Qué te habías caído, Esquia? Sí. ¿No? Bienvenida. Entonces, esta... Ay. Es que... Gracias. No te escuchamos bien. Pero es otra persona, ¿no? 4DM. No, pero es ella. ¿Sí? Sí. Sí. Uy. Bueno, aunque te seguimos escuchando, te hemos silenciado. No sé por qué seguimos escuchando. No, eso, Osquia, te decíamos que te hemos silenciado porque se acoplaba el sonido o pasaba algo. Pero eso, que cuando quieras te quitas el silencio y nos hablas. Sí. O nos escribes por Entonces, el chat. esto es la desinformación, ¿no? Que produce... Ok. Vale, ¿no? Sí. Que produce precisamente los bulos, la desinformación y el discurso de odio están sostenidos, ¿no? Bueno, ya hablábamos de un sistema, ¿no? En una estructura, pero en un sentido cultural, ¿no? Podríamos decir que se sostienen en estereotipos, en prejuicios, en rumores, y sobre todo que se ha estudiado desde el nivel comunicativo que las noticias falsas, ¿no? O sea, los bulos y la desinformación son terriblemente difíciles de contrastar porque los usuarios, o sea, las personas, las sociedades, tendemos profundamente a seleccionar primero nuestras fuentes de información, ¿sí? O sea, tenemos nuestros periódicos favoritos, nuestras radios, a los comunicadores a los que les creemos, y interpretamos esos mensajes de manera que esos mensajes confirmen nuestras propias convicciones, ¿no? O sea, somos reacios profundamente a escuchar una versión o una narración distinta de la que queremos escuchar, ¿no? Entonces, y esto, vamos, no sé, hay por ahí unos documentales que salieron el año pasado en Netflix precisamente sobre esto, sobre los bulos, las narrativas en las plataformas, en las redes sociales, donde explicaba esto, cómo la misma programación, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Va a eliminar absolutamente todo lo que no quieras tú leer, y va a seleccionar, o sea, con esta programación, solamente lo que te autoconvenza, ¿no? De lo que ya piensas. ¿Para qué? Para que te quedes ahí. Entonces, y nos funciona así a las personas que podemos pensar que militamos o que tenemos una forma de pensar de izquierda, progresista, o los socialdemócratas, funciona también para los que tienen un pensamiento de derechas, o sea, funciona para todos, ¿no? O sea,
Está seleccionada la información, una selección previa de la información para para confirmar lo que creemos, ¿no? Entonces, funciona todo el tiempo la información así. Podemos, si quiere, pasar a hacer un ejercicio que vamos nos das para adelante, ¿no? Porque, ay, no quiere. No deja, no me digas eso, por favor. Sí, ¿por qué no quiere? Pero voy a dejar de compartir un segundo y lo voy a volver a compartir. Ya no quiere nada. Ya. A ver, Está compartir bloqueando otra el vez. ordenador. Sí, nos gustaría hacer un ejercicio de analizar dos notas periodísticas. Seleccionamos 3, pero bueno, vamos con la primera. Venga, a ver si ahora me deja. A ver si ahora te deja. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Dale, Sí. bájate. Y nos ponemos donde dice aquí. No, adelante. Ahí. Entonces, nosotras les proponemos hacer un ejercicio que consta de 5 partes, ¿no? Bueno, 6 sería obtener las conclusiones. El primero sería, y aquí vamos a tratar de hacer un análisis informativo para detectar precisamente el bulo, o sea, la noticia falsa. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a poner la noticia, ¿sí? Poner 2 ejemplos. Vamos a analizar primero una noticia y vamos a ver de entrada qué informa la noticia. Es más que, porque Sí. igual no es tanto el detectar el bulo, sino el racismo que tiene, Exactamente. ¿no? Dónde se esconde el bulo racista, o sí, eso o sea, es. ajá, exactamente, ¿no? ¿Dónde se esconde exactamente ese racismo en el discurso racista? Ok, entonces les proponemos empezar por el qué informa la noticia, ¿no? ¿Cuál es que está informando? Como segundo punto, ¿cómo se estructura esta noticia en 2 partes? Uno, dentro de la misma noticia, si recordamos que toda noticia o todo relato periodístico se divide en 3 partes, ¿no? Una entrada, bueno, una cabeza, 4 partes podríamos decir, una cabeza o titular, ¿no? Una entrada o entradilla, un desarrollo y una salida o remate. Entonces, en qué parte de la noticia encontramos esta discriminación, si es que la encontramos también, ¿no? Igual no la encontramos. Entonces, ¿cómo se estructura la noticia en sí misma dentro de y qué lugar se le asigna también en el medio de comunicación, el periódico? ¿Es grande, es pequeña la noticia, está en primera plana? No lo podemos ver tanto aquí. Esto igual no lo vamos a poder ver, pero simplemente os lo ver. lanzamos pues para la siguiente vez que cojáis un periódico en papel, si seguís cogiendo periódicos en papel, que igual no. O en los noticiarios también. O en cómo se disponen en las páginas web, ¿no? O también en el noticiario, ¿no? O sea, en el televisivo, o sea, en los informativos, o en la radio. ¿En qué momento se presenta la noticia? ¿Entre qué y qué noticia? ¿Cuánto tiempo se le dispone a esa noticia, ¿no? O sea, cómo se inserta esa noticia dentro del medio de comunicación. Eso es. La tercera parte sería en qué fuentes, identificar las fuentes en las que se basa la información. Las fuentes es la base, digamos, de donde se obtiene esa información, que generalmente es una persona o una institución. Sí, principalmente fuentes documentales, fuentes oficiales o fuentes de personas. La cuarta sería qué elementos contiene la noticia que no aportan información, ¿no? Y cuál sería el grado de subjetividad que encontramos en esta noticia. Para identificar el grado de subjetividad tenemos que identificar los adjetivos calificativos, generalmente. No solamente eso, ¿no? Sino hay también un discurso muchas veces velado, esto que no se dice o cómo se dice, ¿no? Y finalmente, ¿qué intenta, qué alimenta, qué quiere provocar socialmente esta noticia y por qué? ¿Sí? Entonces podemos verlas. Sí. ¿Sabes qué? Si copias el titular. Sí. Claro, no me deja. Pero si copias, exacto, copias el enlace.
Lo que pasa es que Entonces la primera es, bueno, ahorita vamos a ver, segundo, ¿eh? de nuestro gran diario de Navarra. Aquí. Esto era. Pero es esta noticia, ¿no? No. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Igual os podéis quitar el micro y... ¿Estáis viendo el PowerPoint o estáis viendo la noticia? El PowerPoint. El Bueno, PowerPoint. Vale, pues un Ah, segundo. ok. Porque, Tienes que claro, cerrar el PowerPoint, Eso es. Tengo que dejar de dejar de compartir compartir. el PowerPoint. Un segundo, ¿eh? Ahí copiar, ¿no? Bueno, dejo de compartir. Os voy a compartir la pantalla. Y ahí vais a ver todo lo que tenemos abierto. Y nos vamos a ir a... Aquí. Esto es un titular histórico. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, Es de hace unos años, pero se publica casi anualmente. Es como lo reedita, ¿no? lo reedita. Ujú. Sí, se aumentan los casos de malaria debido a inmigrantes que viajan a su país de origen. En 2016 se notificaron 22 casos frente a los 13 registrados el año anterior. Luego ya sí que la noticia, si vamos a leer todas las noticias perderíamos muchísimo No, pues sí tiempo, vamos ¿no? a leer la entrada, ¿no? Por lo Queremos menos. ver, sí, la entrada sí, pero sería como, bueno, pues sería interesante, ¿eh? Leer la Sí, noticia, sí. luego os invitamos a, os podemos pasar las noticias y que las leáis enteras, ¿eh? Pero en principio nos quedaremos con el Titular para empezar. y el otro, y bueno, os lanzamos las preguntas que os estábamos haciendo. ¿Qué informa la noticia? Eso es. ¿Qué informa esta noticia? Ay, no os escuchamos. Sí, no nos escuchamos nada. ¿Sí nos escuchan? ¿Nos escucháis vosotras? Sí. Vale, pues. Sí, parece que ese, decir que informa la noticia, pues que aumentan los casos de malaria, ¿no? O sea, A ver si logramos... ¿Os podéis desactivar el audio y lo podemos comentar entre todas, si os parece? Ahí. La Vicky. ya, bueno. Yo digo que sí veamos la entrada de la noticia. Sí, Sí. No nos deja justo ahora leerlo. Los digo para suscriptores. Sí, y no sabemos por qué, es curioso, porque es una noticia del 2016, ¿eh? A ver, yo la tengo acá y sí la tengo completa. Un segundo. Bloqueado. ¿Por qué? Bueno, te lanzábamos varias preguntas, ¿eh? Si queréis ir contestando a las que os vengan, que es como de qué informa la noticia realmente, si hay algún dato que aporta o no aporta información, qué fuente creéis que se ha empleado, lo de dónde se coloca la noticia realmente no podemos, ¿no? Pero Podemos bueno, verlo. realmente podríamos decir, bueno, pues se coloca en salud, ¿no? Que parece que es donde pone aquí tema salud. No sé. ¿Qué impacto No. intenta provocar? ¿Qué informa la noticia? Que por culpa de los inmigrantes aumentan los casos de malaria, ¿no? Sería así más o menos. ¿Cuántos casos aumentan? 22 casos. No, No, 9, ¿no? 9. Sí, 9 casos. O sea, vamos, una hecatombe, ¿no? Un genocidio prácticamente. Sí. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Entonces, aquí sí me permite ver, y bueno, en lo que yo puedo ver,
que la fuente, ¿no? Dice, así pone de manifiesto en el último estudio sobre enfermedades del instituto de no sé qué, ¿no? O sea, es un instituto, se basa en un instituto que nadie conoce y es ahí, ¿no? Sí. La preocupación con este titular que se hizo bien famoso fue ¿quién? ¿No? Es como ¿a quién ha ido a coger el dato sobre malaria, paludismo? O sea, quiero decir, porque eran enfermedades... Malaria y paludismo, bueno, sí. pues enfermedades que son catalogadas de enfermedades De tropicales mundo, dentro malaria. de la sanidad navarra, ¿no? Hay no sé, ¿no? Una parte de enfermedades tropicales, tal. Entonces alguien va a mirar cuántos casos ha habido este año y cuántos el anterior, porque claro, ha habido un aumento. Y entonces es tremendo el titular, es tremendo que se decida a publicar esta noticia, es que claro, de esto igual tampoco que se decide o no publicar, ¿no? Es tremendo que se decida a publicar esta noticia, pero es una noticia explícita de señalamiento de un colectivo con un tema que no preocupaba para nada, ni era un tema que estuviera quiero decir, no hay nada que justificase realmente que se hablase de malaria en ese año, en esa fecha concreta. Y en porcentajes no es un porcentaje ni mínimamente, vamos, significativo no, pero ni se acerca siquiera a un porcentaje que deba ser tenido en cuenta para ningún tipo de medida sanitaria al respecto. No venía de una fuente, de un departamento, de un gobierno, de un tal que quiera hacer público, o sea, es un medio buscando específicamente un dato para publicarlo. Y luego, si me permitís, es que arriba pone que se supone que esto aumenta los casos de malaria en Navarra. Sí. Porque mirar arriba a la izquierda pone Navarra, salud. Sí, en Navarra. Sí, este es del diario de Navarra, esta información, ¿no? Sí, era en Navarra. Entonces, aquí los medios de comunicación, ¿no? En este caso, este medio de comunicación, cuando hablábamos de las narrativas, de estos tres tipos de narrativas, ¿no? De la narrativa del aprovechamiento, de la narrativa de amenaza y la narrativa de victimización, pues podemos ver clarísimamente cómo aquí se presenta esta narrativa de la amenaza, ¿no? Entonces se asocian las migraciones a la invasión, incertidumbre, desestabilización política, económica o sanitaria. En este caso, a la desestabilización o a la amenaza, ¿no? Sanitaria, específicamente. O sea, además, una persona que no, no quiero prejuiciar o estereotipar, pero una persona que lea esta noticia, o sea, este encabezado nada más, así de primeras, pues, o sea, que te vas pasando ahí, alguien está con el periódico abierto, tú vas a comprar un café, ¿no? Y ves de reojo este encabezado, ¿con qué te quedas? No estás leyendo qué organización, que no le está dando ¿cómo se llama? Ningún gobierno, ninguna entidad de salud, ¿no? Ninguna autoridad médica, exactamente. La oficial, ¿no? Exactamente. Además, inspira un miedo que es totalmente, o sea, un miedo que no existe, quiero decir, porque la malaria no se contagia de personas a personas de manera fácil, o sea, para contagiar la malaria de persona a persona tiene que haber, no sé, una transfusión de sangre o algo realmente, o sea, que la malaria no llega a ser pandémica así como una gripe, ¿sabes? Y el paludismo igual. También infunda un miedo en la persona que lo lee, que dices, ostras, hay malaria, pues igual me infecto mañana. Y claro, es básicamente imposible infectarse de malaria si no estás en contacto con los bichos, ¿no? O no sé, los mosquitos, lo que sea que lo lleve. Entonces, pues es que además genera una alarma que no... Pero es intencionada profundamente, ¿eh? O sea, no es... O sea, tiene una profunda intención de criminalizante, ¿sí? Había un colega en su día, un colega de esos en su día, que
cuando salió esta noticia, que ha salido varias veces, pero no recuerdo el año, pues este será 2016, ¿no? Que en su día decía, claro, lo que omite la noticia es: aumentan los casos de malaria debido a inmigrantes que viajan a su país de origen y luego vuelven. Y decía como, les ha faltado esa para ser ya específicos y explícitos del todo, ¿no? El problema no es que viajes a tu país de origen, el problema es que vuelves y vuelves con malaria. ¿Cómo, Ya, y contagia, cómo ¿no? osas? O sea, Sí, sí, fue tremendo y es como un ejemplo muy gráfico de lo que, de cómo no, de cómo no, de cómo nunca, de lo que no se debe publicar. vamos a ver la otra que también, es que no tienen pierde, de verdad, estas que seleccionamos no tienen, Tenemos que hacer un ejercicio aquí de corta-pega, ¿eh? sí, Os pedimos, agradecemos la paciencia. esta es, bueno, No, a veces no lo premio- queremos, te queremos. No, gracias. No es necesario. De verdad, te Bueno, utilizamos nada más. amplio dispositivo policial en Roquetas de Mar. Igual os acordáis de esta noticia, ¿eh? Era de 2015. Amplio dispositivo policial en Roquetas de Mar para evitar nuevos altercados entre senegaleses y gitanos. Escaparates destrozados, restos de contenedores quemados, huellas de los altercados tras una batalla. Bueno, 3 puntos, no, los 3 puntos son muy puntos. significativos, porque ya es una batalla. Ponga usted el calificativo. Ajá. Sí, es una batalla campal, pondría, porque está cortada la noticia. Bueno, la noticia tampoco tiene ningún tipo de desperdicio. Obviando el hecho de por qué se publica lo que se publica, por qué se pone el foco en determinados delitos y no en otros, por qué se pone el foco en determinados colectivos y no en otros, obviando todo esto que es racismo estructural profundo, y nos centramos sola y exclusivamente en la publicación de la noticia, en cómo está publicada, ¿qué resaltaríais? Tampoco la podemos ver esta completa, ¿no? Entonces, ya aquí lo interesante ver es que está nuevamente, ¿no? Señalando, o sea, dirigiendo específicamente la atención, ¿no? Bueno, no la atención, o sea, el discurso, ¿no? Directamente a dos grupos sociales profundamente racializados, ¿no? Senegaleses y gitanos. Reduciéndolos a su origen, porque además hay algo que pasa de manera habitual, a diario, en todos los medios de comunicación, que es señalar el origen nacional, étnico o, iba a decir nacional, étnico o jurídico casi, ¿no? De las personas, sobre todo y especialmente cuando cometen actos delictivos o son sospechosas de cometerlos. Esto es así. Hasta tal punto de hipercorregirse. Hace unos años esto se hacía solo para señalar a personas extranjeras ante tantos toques de atención, porque en la propia Federación de Periodismo Estatal tienen en los decálogos de periodismo muy claramente, si no aporta información no hay que señalar el origen porque no aporta información. Entonces no hay por qué señalarlo, a no ser que intencionadamente tú quieras vincular el origen con algo, ¿no? Entonces ahora se hipercorrigen y se pone todo tipo de origen. Señor de Salamanca, o sea, es como si señalar el origen de ser de Salamanca fuera igual que señalar el origen de ser de Senegal, cuando ser de Senegal tiene asociado una serie de prejuicios y estereotipos diferentes y peores a ser de Salamanca. Obviamente sigue existiendo la misma mala intención, aunque tú te hipercorrijas y señales el origen de todo el mundo. Eso es así.
Este es el ejemplo de cuando las personas dejan de ser personas y pasan a ser cosificadas absolutamente. No sabemos cuántas, no sabemos en qué contexto, no sabemos nada. Simplemente que son senegaleses y gitanos. Además, hay otro error que no sé si es periodístico, pero es como Senegal y, o sea, origen nacional con origen étnico. Esto lo hacen constantemente los medios de comunicación. De hecho, religión, origen nacional, origen étnico. Permanentemente estamos mezclando categorías de árabe con musulmán, Sí. con magrebí, con hindú, con indio. O sea, si vas a poner un conector I, tendrán que ser dos categorías parecidas, iguales, homólogas. O sea, damos por hecho que gitanos es son de un país. Y Senegal, todo Gitania, Senegal, ¿no? todos los senegales seguro no. Igual hay otra persona que no. Es la reducción La generalización, al absurdo. ¿no? Y luego esta es una noticia que viene después de muchas otras relatando lo que había pasado, pero esta en concreto es la noticia del dispositivo policial para evitar, no es que hubiera pasado nada, es que se dispuso un dispositivo para evitar que pasase. Entonces ya era como contar minuto a minuto lo que iba Pero pasando en aquí hay Roquetas. una contradicción profunda porque es un amplio dispositivo para evitar, ¿no? Y la bajada, ¿no? Escaparates destrozados. ¿Cómo? O sea, ¿se evitó entonces o no se evitó? Restos de contenedores quemados, huellas de los altercados. O sea, ya a mí ya, huellas de los altercados, Claro, es como... o sea, ya me lleva, es que son huellas de los altercados, lo que quieras pensar por ello, ¿no? Tras una batalla y los 3 puntos de verdad, o sea, son a propósito, ponle tú, o sea, batalla salvaje, ¿no? Batalla campal. Y lo tremendo es que, o sea, eso, ¿no? Al hilo de lo que decías es, ¿pero qué noticia me estás contando? ¿La que me has contado ayer de lo que pasó? ¿O la de hoy del dispositivo para evitar lo que ha pasado ayer? Recuérdamelo, ¿no? Es como se me ha olvidado lo que ha pasado ayer. Recuérdamelo otra vez, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces se puede contar la misma noticia? Cuando ocurren, ¿no? Esta es otra pregunta maravillosa. Cuando ocurren este tipo de, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, claro. El bombardeo repetidamente. Mediático, porque dentro de una semana podría ser preocupación de la policía, ¿no? De Roquetas del Mar por los altercados que se produjeron hace una semana. Y dentro de 2 semanas podría ser pintar unas calles de Roqueta del Mar para evitar nuevos enfrentamientos, ¿no? Entre senegaleses y gitanos. O sea, se va redimensionando y continuando la noticia, ¿no? Y esto lo vamos seguidísimo, sobre todo cuando se trata de criminalizar a poblaciones, ¿no? A colectivos, a poblaciones marginadas, ¿no? Siempre se va reiterando, se reitera la criminalización, se utiliza otra vez el discurso, aunque ya no hay noticia, Preocupación del alcalde porque puedan volver a ocurrir o sea, ¿qué? O sea, ¿cuánto dura? ¿Cuánto puede durar esto? ¿5 años? Y la sensación es, desde las organizaciones de denuncia, es la sensación de la generación de la noticia o la dimensión de la noticia no va a depender de los hechos, sino de quién produce o de quién es protagonista de los hechos. Miren, y este foco es tremendo porque de repente a la sociedad no parece que le tenga que importar lo que ha sucedido o cómo se repara o cómo es que hacemos para que esto no vuelva a pasar, cuáles eran las causas profundas de que esto pasara, por qué pasa en ese barrio no en otro. O sea, no, vamos a hacer una historia de reparación, vamos porque nos interesa lo que pasa. No, lo que nos interesa es quién ha hecho. Porque el foco no es lo que ha pasado. El foco no es la causa, ni el por qué, ni lo que ha sucedido. O sea, ese no es el foco. El foco es las personas. ¿Quién es? En este caso, ¿quién es? El origen. Ajá. Perdón es que me acordé ahorita de una chorrada que estaba viendo ayer. Voy a salir un poco de tema en cuanto de racial, pero es que de verdad, es que vale la pena. O sea, yo ayer estaba flipando, pero flipando. Ayer fue Día de la Virgen de Guadalupe en México,
son todos los 12 de diciembre. Y bueno, como desde el 8 de diciembre, o sea, empiezan a llegar de verdad así oleadas de personas o sea, México es muy guadalupano, ¿no? O sea, pero mucho, mucho, muy guadalupano. No es católico, es guadalupano. Entonces, en la Villa de Guadalupe se congregan así como 5 millones de personas, ¿no? Bueno, 2, 3 millones, para ir a ver a la Virgencita de Guadalupe. Y entonces Televisa y TV Azteca, que sería acá como TV5 y TV, o sea, de lo más así oficial y empresarial y asqueroso, hacen, ¿no? Unas mañanitas a la Virgen que televisan cada año con los artistas favoritos, o sea, que sería así como aquí, no sé, Sí, David Bisbal o cosas así, ¿no? O sea, de lo más así como putre. Bueno, buscan así como lo peorcito y lo más popular y lo más, ¿no? Y entonces, a las 12 de la noche, dentro de la basílica graban estas mañanitas que le cantan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una canción muy conocida en México, se llama La Guadalupana. La Guadalupana, y todo el tiempo dice La Guadalupana, ¿no? Esa es la canción. Hasta ahí, todo bien, o sea, todo mal, pero todo bien. Ayer veo una noticia, estoy viendo una noticia que dice, Itati Cantoral es una actriz mexicana X, o sea, X, que yo no sabía que cantaba, ¿no? Esta mujer la han atacado mucho tiempo, o sea, los medios de comunicación la han estigmatizado, ¿no? Como la borracha, la mala mujer, o sea, han aprovechado, han utilizado su imagen porque algún día apareció medio pedo. Entonces, es la mala, ¿no? O sea, como la villana, la actriz que, bueno, es nuestra, pero representa a esa mala mujer, ¿no? Ese papel le han asignado a esta señora. Entonces dice la noticia, ¿no? Todo el mundo recuerda, esa es la noticia, ¿eh? Todo el mundo recuerda cuando Itati Cantoral hizo el ridículo en las mañanitas a la Virgen. Y entonces yo me quedé pensando cuando vi esa noticia, ¿no? Todo el mundo recuerda, ¿no? O sea, todo el mundo, yo ni siquiera sabía que Itati Cantoral cantaba y que había cantado las mañanitas a la Virgen. Entonces me metí a la noticia, obvio, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe, menos yo, no puedo quedarme así. Entonces me meto a la noticia y empiezo a leer, ¿no? Que en 2016, fíjense, 2016, estamos 17, 18, 19, 20, 21, 22, hace 6 años, ¿no? La pobre Itati Cantoral fue a cantarle mañanitas a la Virgen y hizo como una especie de representación, así como que la Guadalupana, y, o sea, ella es actriz de teatro, ¿no? Entonces yo creo que quiso ponerle mucho, y bueno, toda la gente se le fue encima diciendo que estaba borracha, drogada y lo que sea. Ya después ella explica que pensó que era un ensayo, ¿no? Pasa esto, sí, pasa esto y me quedo pensando de verdad, ¿no? Veo el video, me metí a ver el video y dije, vamos a profundizar en la noticia, ¿no? Yo vi a la pobre mujer cantando tan normal, ¿no? Yo no encontraba la mujer alterada de sus sentidos, como decía la noticia, pero me quedé pensando sobre todo esto, ¿no? Cómo estos medios de comunicación necesitan un chivo expiatorio, necesitan una imagen que refuerce, por ejemplo, en este caso, este sexismo, ¿no? O sea, esta mala mujer, y entonces utilizan una noticia de hace 6 años, no lo recuerdan, ¿no? Para que ahora sí todo el mundo se entere, porque entonces cada año seguro que están sacando esta noticia, ¿no? Entonces, bueno, viene totalmente al caso con cómo reeditan una información hasta el cansancio, ¿no? Vamos a ver una más, miren, esta también es y esta sí la vamos a poder ver más o menos completa. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se entra, Bea? ¿Aquí? No sé. La de la oficina. un hombre agrede con un cuchillo. Esta, bueno, esta ya es mi favorita, creo. Bueno, y peor todavía dice, Itati al final, para rematar la noticia, Itati Cantoral, ¿no? Con el sentido del humor que la caracteriza, ¿no? Acepta que se equivocó o que no sé qué, y ella siempre va a seguir adelante,
Yo digo, de verdad, han machacado a esta mujer hasta el... O sea, ¿qué puedes decir después de 6 años? O si no te suicidaste ya, te ríes o te emborrachas. Ahora sí te emborrachas, yo no sé. O sea, ¿no? O sea, Así es. ¿Veis la noticia, no? sí. Bueno, en principio el titular sería, ¿no? Un hombre agrede con un cuchillo a un guardia civil y otro agente dispara al agresor en Málaga. Esto, Bueno, hasta ahí es, te cuento un hecho, te cuento un suceso. un ¿no? hombre. Un hombre agrede y Ajá, otro, a un guardia civil. Te cuenta dónde, el género de la persona, en principio tal. Nos vamos a la noticia y leemos. Un hombre con acento marroquí. Con acento marroquí. Entre Esta comillas. Es otra hipercorrección, que es, no tengo el origen. Incluso el origen puede no casar. El acento, el aspecto, ¿no? Esto continuamente también para suplir la falta de información o que igual no están seguros del origen o lo que sea. Entonces, este hombre que tenía acento marroquí. Vale. Así. Ha atacado, no, déjala. Un hombre con acento marroquí, entre comillas, ¿no? Ha atacado con un cuchillo a un agente de la Guardia Civil cuando ha intentado reducirle y le ha causado varias heridas, al tiempo que otra agente, cuando el agresor se disponía a pincharle, ha efectuado varios disparos alcanzando a este varón, así como a un ciudadano ajeno al suceso que se encontraba en la zona del municipio malagueño de Mijas, donde se han producido estos altercados, ¿no? Entonces, fíjense nada más, no sé, me gustaría que creo que está sobreindicado ¿no? el discurso racializante, que además no hay explicación alguna, si se dan cuenta, para poner comillas. ¿Por qué? Porque las comillas es una cita textual. La cita textual responde justamente a esa textualidad cuando una persona dijo tal cual era. ¿Quién lo dijo? No debe haber cita textual, no existen las comillas, pero se ponen comillas, ¿no? Porque se están justificando a sí mismos, o sea, es como yo periódico pongo las comillas. Sí, es tremendo, o sea, porque es como con acento marroquí o no, ¿no? Las comillas vienen a decir que entre comillas, igual no. Entonces, sí, esta es otro ejemplo además como de vincular el origen solamente cuando hay un hecho delictivo, una sospecha de serlo. ¿no? Del otro ciudadano ajeno, no sabemos nada más que era ajeno y ciudadano. Pero me encantaría que identificaran aquí en este segundo párrafo la fuente, o sea, de dónde proviene la información. Fuentes cercanas a la investigación han explicado a Europa Press que sobre las 20:30 horas de este viernes, un particular ha alertado al Servicio Coordinado de Emergencia 112 de Andalucía que en una calle de Mijas había una persona, nuevamente con acento marroquí, por si se nos había olvidado del primer párrafo, ¿no? O sea, quizás lo habíamos perdido de... Pero aquí está el entrecomillado. Ajá, otra vez, exacto. Portaba un cuchillo de grandes dimensiones, nuevamente pegando voces, ¿ok? Entonces, según testimonios, y parecía encontrarse fuera de sí, o sea, un loco, ¿no? O sea, no es que haya pasado eso objetivamente, sino que alguien interpretó que pasaba eso. Pero bueno, más allá de... O sea, quiero decir que parece que estamos leyendo una noticia veraz, sobre todo porque la fuente es Europa Press, o sea, que la fuente periodística, aunque sea La Razón quien lo publica, es Europa Press, que es una agencia, o sea, como que no, pero puede ser veraz, pero en realidad están transcribiendo el testimonio de la persona que llamó y además se han permitido transcribir lo que han querido. El acento marroquí les ha parecido importante porque el pegar voces o fuera de sí, pues bueno, describe la situación unilateralmente sin que haya otra persona que lo contraste, pero la describe, pero lo de acento marroquí no es descriptivo. Sí. Igual es que nos hemos acostumbrado. Pero y no la otra que, o sea, podemos presumir que... Perdonar que intervenga, porque es que me parece también el enfoque de la noticia. O sea, el enfoque de la noticia es que el señor este con acento marroquí ha ido con un cuchillo, pero hola, y el chalao el chalao de la gente que se ha puesto a disparar y ha alcanzado
dado no solo al chaval marroquí, sino a otro que pasaba por allí Claro, y se pone a ver, o sea, hola, no se puede poner el foco en el agente este que ha puesto a disparar ahí a diestro y siniestro en medio de la calle y que encima ha disparado a otra persona que supuestamente no tiene nada que ver. claro, No sé. sí, Esto de la represión policial también, pues, ¿no? Cae en el exacto. olvido la noticia. Sí, y por otro lado, o sea, yo creo que no es poco que la fuente de Europa Press, ¿no? A su vez, publicada por La Razón, o sea, vamos, se dan cuenta que la cadena, ¿no? Sí. La fuente son fuentes cercanas. Eso y nada es nada. Periodísticamente es completamente inválido. Yo no puedo decir una amiga de la señora que caminaba por la esquina de la casa. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Una fuente periodísticamente válida tiene que contener nuevamente este principio de veracidad, ¿sí? La policía a través de su oficina de prensa, de policía de tal, en un comunicado tal, señalar claramente, ¿no? Aquí son fuentes cercanas, como si yo me lo pude inventar, pero vamos, o no. De hecho, si tenemos Una alguna- vecina del lugar, una vecina del lugar. De hecho, si tenemos alguna duda de cómo se hacen bien, o sea, si realmente tenemos duda acerca de si las personas periodistas y las direcciones de los medios de comunicación saben o no acerca de cómo tienen que hacer las cosas, cómo se hacen las cosas cuando las personas protagonistas ostentan cargos de poder o tienen algún cargo de representatividad o tal. Cuando decimos, es que se ha blindado a esa persona, se aplican las normas de manera estricta. No, si no hay una información veraz, no va a salir, se va a contrastar, porque la podemos, ¿no? La podemos liar, ¿no? Pero, sin embargo, cuando somos personas, ¿no? Cuando somos personas desconocidas, y más si somos personas inferiorizadas históricamente, ¿no? Hay personas migradas y racializadas inferiorizadas históricamente, entonces ahí nos podemos permitir traspasar límites y líneas rojas y decálogos de conducta, ya ni te cuento, ¿no? Porque además no son vinculantes, con lo cual, pues bueno, el código de buenas prácticas. O sea, aparte de lo que decía Osquía, ¿no? O sea, que la noticia no es que un policía sacó su arma e hirió, o sea, otra persona que disparó, ¿no? O sea, eso no es noticia. Entonces, y fíjense nada más, como en el penúltimo párrafo, ¿no? Ya es que me encanta, o sea, me encanta, porque dice las citadas fuentes, y yo digo, ¿cuáles? Plural, ¿no? Cuando, o sea, ¿cuáles citadas fuentes? Las fuentes cercanas. O sea, vamos, no tiene desperdicio. Que no tiene desperdicio. Eso es. ¿No? Las fuentes citadas, no citaste ninguna. ¿De qué estás hablando? Pues entonces, miren, una forma de contrastar las noticias para saber si son bulos o no es ir rastreando la fuente. Porque aquí nosotras, al leer medios de comunicación, siempre tenemos la idea de que la fuente es el medio de comunicación. No. La fuente es, el medio es, como lo dice su palabra, es un medio de comunicación que está transmitiendo una información basada en fuentes de información, ¿sí? Entonces, la fuente de información aquí, como les estoy explicando, no hay fuentes de información en realidad, ¿ok? Pueden ser inventadas o pueden no, o sea... Y si quisieras poner el foco en testimonios, tendrías que dejar claro que es el testimonio de una parte o que es el testimonio de otra, como para, te voy a contar una parte, pero no te puedo contar todo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Puede ser que aparezca el instituto, o sea, yo me ha pasado, cuando he investigado algunas noticias que me han parecido muy raras, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cómo que el Instituto Global el Instituto Nacional de Estudios para la Globalización y la Internalización de las Políticas, ¿qué me estás hablando? Entonces, ¿no? Voy y me meto a buscar esa página y te das cuenta que esa página ni existe, o sea, ese famoso instituto ni existe, o está disfrazado, está camuflado, digamos, ¿no? O es una institución de ultraderecha o cristiana, o sea, te das cuenta realmente si te pones a investigar, ¿no? O sea, aunque parezca que está dando el origen de la información, o sea, el nombre de la fuente,
hay que meterse a la fuente cuando aparezca una información. Hay que ver quién la está publicando, quién está publicando la información, cómo la está publicando, cuál es el carácter de subjetividad, ¿no? Y de objetividad del medio, e investigar a la fuente siempre. Siempre, siempre, siempre. Digo, para contrastar bulos, ¿eh? Y nos vamos. Si quieres, ¿sabes qué? Vamos a ver las de Maldita Es, ¿te parece? Nada más un poquito de ejemplo, porque ellas ya la tienen trabajadas, te dicen, esta noticia, sí. Ya casi para terminar, porque ya vamos a ir cerrando, hay una página que ya no sé si les había comentado, supongo que sí, que se llama Maldita Es, no sé si la conozcan. Bueno, pues Maldita Es maravillosa, ¿no? Que es una página que se dedica justamente, ¿no?, a la develación de bulos, de información. Entonces hay una parte que es inmigración. ¿Dónde está inmigración? Se llama. Sí, migración, más bien. Está feminismo, alimentación, clima, educación. De hecho, lo que tiene Maldita también es que le puedes enviar noticias para que contrasten. Ajá. Y puedes enviar dudas de, bueno, tú estás contando que esto no es verdad, pero es que en realidad a mí me han dicho que sí. Entonces envías ahí tu duda y ellas te contrastan, ¿no? Vamos a ver esta herencia bulo. Independientemente de que Maldita detecta bulos que son directamente mentira y fake news, sí que es verdad que no hay que perder nunca de vista que a veces, aunque sea verdad la noticia, siempre hay que cuestionar por qué se está decidiendo publicar esa noticia al lado de esa otra, en esa página y no en esa otra, por qué se cuenta, por qué te estoy hablando de en términos bélicos de la inmigración, de la avalancha a la valla de Melilla, justo después de decirte que ha aumentado 2 puntos por ciento el paro. ¿Quién decide colocar después de la noticia del paro la de la valla, ¿no? O sea, hay todo un contexto detrás y todo un entresacar cifras que, por muy verdaderas que sean, no están respaldadas por las cifras globales y sobre todo por la visión crítica de decirnos cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la consecuencia de esto que me estás contando y por qué me lo cuentas, ¿no? O sea, ¿por qué me estás contando esto? A una amiga, a una colega, sí, lo primero que le dices cuando te cuenta algo, no, lo segundo, lo tercero que le dices cuando te cuenta algo es, pero ¿para qué me estás contando esto? ¿No? ¿O por qué me estás contando esto y no esto otro? ¿No? O sea, pues sí, hay que hacer, yo creo que la misma pregunta a los medios de comunicación. ¿Por qué decides contarme esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué en este lugar? Independientemente de todo esto, hay todo un río de bulos así que explícitamente son mentira, ¿no? ¿Se ve la pantalla esta? Sí, así, sí veis, ¿no? ¿Veis la página web? Sí, podemos ver la que dice bulo, o sea, las que dicen bulo. Muchas son de colectivos, no, retiro la palabra. Muchas son de organizaciones que se encuadran dentro de la extrema derecha, ¿no? Muchos. Otras veces no. Otras veces son fuentes institucionales, sí, que directamente, pues mal. ¿No? Esta, pues, no, por ejemplo, que Marlaska, sí. Yo decía que, por ejemplo, cuando la institución miente también, ¿no? Por ejemplo, la de Marlaska, ¿no? La Marlaska y la tragedia de Melilla han traído un montón de fake news porque básicamente cada vez que se habla de ella se miente. Interior niega que se produjeran muertes en territorio español, con una defensa acérrima porque es casi lo único a lo que puede agarrarse para no caer en la vergüenza más absoluta de ser cómplice de lo que sucedió, ¿no? Que de hecho es cómplice directo. Entonces, niega y niega y niega y realmente hay investigaciones de que sí hubo, ¿no? Ajá. O bueno, este tipo de, ¿no?, que vemos muchísimo en medios, en Twitter, en Instagram, alucinante testimonio de un ciudadano que asiste estupefacto al diálogo entre un trabajador de la Caixa y un inmigrante para mear y no echar gota. Oigan, o sea, el bulo del magrebí, pero esto, de verdad, este bulo
lleva muchísimos años circulando por diferentes sitios del Estado. O sea, Ajá. Que recibe 1.800 al mes con ayuda, ¿no? Una ayuda social. Sí, que son siempre pues la renta garantizada aquí o la renta básica Sí, o vamos. la renta de garantía de ingresos en Millonarios, ¿no? O sea, vamos. Y es así. Sí. Incluso, bueno, es que también, es que ya, sí, o sea. No, decíamos que incluso la falta de explicación absoluta de decir, no nos explican que el primer cobro de la renta garantizada se hace de retroactivo, porque tardan meses en cobrar la primera, luego te pagan 2-3 meses de retraso de golpe. Entonces, incluso aunque la noticia fuera de verdad, aunque existiera de verdad el recibo de esa persona y Gobierno de Navarra, sección garantía de ingresos, aunque fuera real todo, nadie viene a explicarnos que esos son 3 meses de renta garantizada o 4 o 5. Así como sí. En uno, ¿no? O y sea, bueno, son muy comunes también, ¿no? Saqueos en el centro de Bilbao, bueno, eso... ¿no? Y entonces sacan una imagen de violencia, o sea, vamos, además las personas se ven allá como a 5 kilómetros, ¿no? Y dice, no, la Ertzaintza no registró saqueos o destrozos de escaparates en Bilbao tras el pase a cuartos de la selección de Marruecos en Qatar, ¿no? Este bulo también es genial. Miren nada más la imagen de un camión, ¿no? Unos autos quemándose, una bandera aquí que no sé, que ¿no? es de Marruecos, Ajá, que es de Marruecos. pero que realmente pues no se hizo, no fue en el Estado, fue una imagen que es real y que es de Bruselas, donde efectivamente hubo sí. disturbios. Entonces dice, celebración violenta después de la victoria de Marruecos frente a España, ¿no? No, esta foto no es una celebración después de la victoria de Marruecos frente a España del Mundial. Se hizo el 27 de noviembre en Bruselas. Entonces es muy fácil caer en estos bulos. Es muy fácil caer. Ves una imagen violenta, ¿no? Te la relacionan con personas sobre las que hay un estereotipo de violencia, de carencia, o sea, ya vimos, ¿no? Estas narrativas, y entonces inmediatamente asociamos y caemos. Lo hacemos como por, o sea... Y luego hay una tremenda, que es que hinchas marroquíes habían violado a una menor en Valencia. Aquí está. Que está, ¿no? ahí. Que está aquí. Que también es una desinformación sin pruebas. Es un bulo, pero todavía estará por catalogar como bulo. Más allá de que esto haya sido mentira o verdad, es una vez más la pregunta también obligatoria que hacerse. ¿Qué nos está preocupando? El hecho de que haya una estructura heteropatriarcal que haga que se siga violando, ¿no? Y que haya violencia, o quién la ejerce y quién la recibe. O sea, ¿no? Sí. Hay que otra vez volver a recordarnos que lo importante en todo caso será lo que pase y cómo se repare, no Exacto. quién lo hace ni quién lo recibe. Pues sí, entonces yo creo que vamos cerrando porque sí, son casi las 8:30. Ajá. Queridas, pues muchísimas gracias. Digo, no sé si hay algún comentario para ir cerrando, porque este tema pues, podemos estar aquí dándole un rato a la, ¿no? Sí, que sí que la última frase, que además se habla también en el informe, que es el poner en valor el empoderamiento y los procesos de resistencia frente a estos discursos de odio. Sí. O sea, poner en valor la existencia de las personas más allá de todos los prejuicios y de todos los estereotipos que llevan a las espaldas, ¿no? Sí. O sea, el ser capaces de mantener mirada y espíritu crítico y transmitirlo a todo el mundo y en todos los espacios donde estamos. Y saber también, yo creo que estar muy conscientes también, de verdad, de que estos discursos de odio, ¿no? En este caso estamos hablando específicamente de racializantes o de carácter racial, sí producen secuelas profundas, ¿no? Desde emocionales, o sea, muy, muy profundas, ¿no? Miedos muy profundos,
en las personas migrantes o racializadas, frustraciones, rabia, impotencia, inseguridad, vergüenza, ansiedad, soledad, tristeza, depresiones, infravaloraciones, falta de pertenencia, o sea, en el terreno de las emociones y, bueno, en su expresión más grave, hasta brutales agresiones, ¿no? O sea, físicas, detenciones policíacas, encarcelamientos, ¿no? O sea, injustificados, bueno, ninguno tendría que ser justificado, hasta el asesinato, ¿no? Y asesinato no, recordemos a Melilla, entre lo más reciente, o sea, asesinatos no solamente a una persona, o sea directamente... Y que no hace falta que nadie nos defina el calificativo de qué va a ser calificado de odio y qué no va a ser calificado de odio. Hablando de Melilla, nos queda meridianamente claro por qué y cómo mueren los compañeros en ese momento. 40, y ¿no? Nunca, bueno, nunca no, pues madre mía, qué pesimismo, nunca no, pero no va a ser reconocido ni hoy ni mañana, que eso fue parte de la necropolítica migratoria y que es racismo institucional en estado puro, ¿no? Defendido además por la misma persona que en un vídeo habla de delitos de odio como en su etapa de juez, y yo creo que contaría lo mismo si le hicieran la entrevista ahora, ¿no? Entonces sería interesante preguntarle lo mismo, sí, a este señor. Pero como no está el calificativo, bueno, pues eso, ¿no? Como que no hay que esperar a ese calificativo oficial ni que lo podemos hacer nosotras, ¿no? Sí, bueno. Y pues, muchas gracias. Pues eso, muchas gracias, de verdad. Y pues vamos a dejar grabado, lo vamos a subir a la página de SOS, ¿no? A la página de SOS para, bueno, si a alguien le interesara después. Algunas profesoras o profesores me dijeron que no podían estar en esta sesión, pero que lo querían ver después. Entonces, bueno, espero que sirva de algo este pequeño taller. Bueno, pues gracias, Ana, gracias, Vicky, gracias, Oskia. Vale, gracias a vosotras, chicas. Yo la verdad que me ha gustado mucho. He pensado mucho en cómo puedo aplicar esto en clase, ¿no? Yo soy profesora de lengua en concreto, ¿no? Un poco este análisis de noticias y bueno, pues os quiero agradecer, ¿no? Que al final va a ser un material que creo que voy a poder utilizar en mis sesiones, así que bueno, muchas gracias. Ya, y sí, mira, si quieres te podemos mandar hasta el mismo PowerPoint que tú puedas adecuar, ¿no? A las necesidades. Está ahí digo, no sobre ese tema o lo que sea, pero está el informe MIND en la página de SOS Federación y eso que siempre los podemos adecuar alguna información a nuestro propio ámbito, ¿no? Eso es, vale, pues muchísimas gracias. No, gracias, Ani, gracias Vicky, gracias Oskia. Chao. Ay, es que ricasco, y zorionak y es que ricasco. Vale. Mira, vamos a hacer agur, que es que ya nos vamos nosotros a la cama. Agur. Agur, chiqui. Qué bien te portaste, ¿eh? Sí. Bueno, es que ricasco, bye. Bye. A ver, A ver. La grabación, sí.